Hola y bienvenido a mi canal. En este vídeo os muestro unos símbolos que podemos encontrar en multitud de representaciones y vamos a ver cuál es su origen, según la obra de Alexandre Eleazar. Se trata del delfín y del tridente y del llamado Coloso de Rodas. Para ponernos en situación, comenzaré resumiendo un par de cuentos oficiales que guardan relación entre ellos y con el tema a tratar, y después veremos lo que nos dice Eleazar. El gigante Talos. Según la mitología griega, Talos, Talón o Talo era, podríamos decir, el primer robot de la historia, pues se trataba de un autómata gigante, hecho de bronce, creado por Zeus y entregado a Europa. Talos era el guardián de Creta y rodeaba la isla 3 veces al día para protegerla de los invasores, que no tenían el permiso del rey de Minos para acercarse a sus costas. El invulnerable cuerpo de bronce de Talos era irrigado por una única vena diminuta, que lo recorría desde el cuello al tobillo, donde un clavo que hacía de tapón le impedía desangrarse. Ese era, pues, su único punto débil. Este gigante aparece en la obra de las Argonáuticas, el cuento de Apolonio de Rodas, en el que narra la epopeya de Jasón y los argonautas, en su viaje a la Cólquida, la Iberia del Este. Cuando estos llegan a Creta tras obtener el vellocino de oro, Talos les impide desembarcar de su barco, llamado Argo, arrojándoles grandes rocas a la bahía. Una versión dice que Medea hipnotiza a Talos desde el Argo y lo vuelve loco, lo que hace que él mismo se arranque el clavo que lo mantiene con vida. Otra versión dice que Peante le atravesó la vena con una de sus flechas. En cualquier caso, el gigante de bronce Talos muere desangrado y el Argo y los argonautas pueden arribar en el puerto de Creta sin peligro. En esta representación de la colección del Museo Hatta, vemos en uno de sus jarrones quizás la representación más famosa y a la vez más curiosa de la muerte de Talos. Este museo guarda una pieza interesante, pero no tiene que ver con el tema, así que la dejo al finalizar el vídeo. El Coloso de Rodas. Paralelamente al cuento de Talos, encontramos también el mito del Coloso de Rodas. Según la historia oficial, en el año 305 a.C., Rodas fue atacada por un poderoso ejército dirigido por Demetrio I de Macedonia. Para apoderarse del pueblo de Rodas, Demetrio mandó construir varias torres de asedio, con el fin de asaltar las murallas, aunque tras varios intentos no tuvo éxito. En el año 304 a.C., una flota enviada por Ptolomeo I, que era aliado de Rodas, hizo huir a Demetrio, que abandonó la mayor parte de su armamento de asedio. Para celebrar la victoria, los rodios decidieron construir una estatua que protegiera la ciudad ante futuros asedios. Esta estatua representaría al dios griego del sol, llamado Helios. Estaba realizada con placas de bronce sobre un armazón de hierro y medía unos 32 metros de altura. Fue encargada al escultor de Rodas, llamado Cares, y terminada por el escultor Laques en el 292 a.C. La colosal estatua quedó destruida por un terremoto 66 años después de su construcción, en el 226 a.C. Los habitantes de Rodas decidieron dejarla acostada en el mismo lugar, y así quedaron los restos durante 900 años aproximadamente, hasta que en el 654 después de Cristo, los musulmanes se apoderaron del bronce como botín en una de sus incursiones. Actualmente, el Coloso de Rodas es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Kalotsi Rudi, lugar de la famosa estatua.
Tras haber cortado el famoso nudo marino de un solo tajo con su espada el 7 de mayo del 3589 a.C., Alexandre hace por fin su entrada triunfal en Caide. La ciudad quedará incluida desde entonces en la Betania, región del Gran Reino de la Gaule o Aragón, durante casi 3 siglos. Durante este tiempo, la ciudad modificará su emblema y el símbolo payo que la identificaba, que hasta entonces había sido uno o varios delfines. Nos dice Eleazar que el nombre de estos cetáceos proviene de Adelu Paín, significando literalmente adorno de la panie. Pues efectivamente, los delfines adornaban todas las monedas, dibujos y esculturas producidos en la capital del Segundo Imperio Payo. Otro detalle digno de mención es que en tiempos del Imperio existió en Caide un barco de correos muy famoso, que se usaba también para transportar personajes ilustres. Este barco era llamado Caizurdea, queriendo decir el delfín de Cádiz. Era muy largo, es decir, tenía mucha eslora y poca manga. Toda su quilla estaba pintada de rojo, el color del imperio, y su figura de proa representaba un gran delfín dorado. Los payos de Caide alardeaban de que eran capaces de hacer el viaje de ida y vuelta entre este puerto y el de Caire en solo 9 días. Sin embargo, según aclara Eleazar, en uno de los textos lee que en realidad se trataba de un nuevo engaño payo, pues existían 2 barcos exactamente iguales, que al mismo instante de salir uno del puerto de Caire, el otro lo hacía del puerto de Caide. Y cruzándose en alta mar, las tripulaciones se saludaban con los remos en alto. Después de Troya, los delfines simbolizaron la sumisión de los payos frente al poder de los bere, en cientos de representaciones artísticas. Caide quedaría entonces simbolizada por la mayor estatua construida por el hombre en la antigüedad. Representaba a Alexandre de pie, atravesando un delfín con su orciruco godín, tridente de Dios, o pica troyana de 3 púas o puntas. Ya no podría este cetáceo, emblema de la capital del Segundo Imperio Fenecido, brincar encima de las olas de todos los mares, como lo hacía antaño. Es de ese tridente de Dios de donde procede la expresión pasar bajo las orcas caudines, refiriéndose a la situación de alguien que ha sido vencido y es dominado y humillado, es decir, como lo fue el delfín de Caide bajo el tridente de Dios. Con el tiempo, la ciudad de Caide, Gade o Gades, sería conocida en todos los pueblos de la antigüedad, con la denominación de Calotsirrudi, lugar de la famosa estatua. Hoy, la historia oficial, no queriendo saber nada de lo ocurrido en las tierras de Iberia, se habría inventado una historia paralela con el llamado Coloso de Rodas, situado, como ya hemos visto, en la isla de Rodas. Tiempo después, y tras la caída de la Gole, muchas de estas representaciones de Dios B quedaron mutiladas para privarle de su pica troyana, o se inventarían toda clase de nombres para camuflar a Dios bajo otras identidades, ya que desde entonces y para siempre se prohibiría rigurosamente hablar de un tal Alexandre, habiendo pisado las tierras de Hispania. Al margen de la historia que estamos viendo, tengo que hacer un paréntesis para destacar que en esta colección del Museo Jata existe una pieza muy interesante, la cual nos dicen que se trata del cuento de Belerofonte, recibiendo la carta de Preto. Los seguidores de Eleazar la identificarán inmediatamente, pues esta imagen figura en el libro de los Bere, y Eleazar nos dice lo siguiente:
La figura central es el caballo Semarón, creación de María y regalo a Jesús en las tierras de Améric. Los personajes son, de izquierda a derecha, Jesús ya muy anciano, es decir, quizá en el mismo año de su muerte, el 10.094 a.C., remite al Mesías, la Bibele o libro. Este tiene 2 flechas para señalar su condición de bebé, y su aspecto es joven, pues se pensaba que a partir de los 17 años empezaría la ardua tarea de alumbrar con su luz a esta humanidad pecadora. También un pequeño cordero, tipo muflón, por la cola, acentúa su condición de joven bebé. Seguidamente vemos a Margot, la Shuride que llegó a ser reina de Putania. Lleva en sus manos un ventilador, traducción correcta, para recordar aquella tierra, y al mismo tiempo airear al otro personaje femenino. Este, y sentado, es la más enigmática de las madres de Dios, su última en esta tierra, de quien solo se sabe será la heredera regente de un inmenso y fabuloso reino, y morirá santa y mártir, tras haber pasado por las tierras donde vivió y murió la más extravagante y soñadora de las Shúrides.